Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña. La adopción es una práctica que se ha ido consolidando en México y en el mundo. Cada vez son más las parejas que recurren a la adopción para formar una familia. Ello abre alternativas a aquellas parejas que buscan la paternidad, contribuye a que niños, adolescentes y jóvenes se integren a una familia y con ello se fortalezca la cohesión social. Con la aprobación en mayo del 2000 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, este sector de la población cuenta con un mecanismo jurídico para hacer valer sus derechos constitucionales, en particular el artículo 25 de dicho ordenamiento, que establece que cuando una niña, un niño, un adolescente, hombre o mujer, que se vean privados de su familia, tendrán derecho a recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarles una familia sustituta y mientras se encuentre bajo la tutela de éste, se le brinden los cuidados especiales que requieran por su situación de desamparo familiar. De esta manera, se reconoce el derecho inalienable que tienen los infantes, adolescentes y los jóvenes para acceder a una familia mediante la adopción, así como la obligación que tiene el Estado para procurar su integración familiar. De la misma forma, la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1989 y ratificado por nuestro país, estableció que el niño tiene derecho a una familia, a un espacio de desarrollo integral y a un crecimiento sano. Sin embargo, aún no son suficientes los esfuerzos realizados para que los niños, adolescentes y jóvenes que no cuentan con un hogar puedan integrarse a una familia. Actualmente, se calcula que en México existen 34,000 niños en espera de ser adoptados por alguna familia, de los cuales 77%, es decir, 26,000, tienen entre 7 y 18 años de edad, y el resto, 8,000, tienen de 0 a 6 años, mientras que cifras duras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advierten que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos, con 1.6 millones de casos, después de Brasil, que encabeza las listas con 3.7 millones. Frente a esto, la adopción es una práctica que debemos fortalecer a fin de reconstruir el tejido familiar y social, rescatar de la orfandad y la indiferencia a nuestros niños, adolescentes y jóvenes y proteger todos sus derechos. Las principales necesidades y retos del sistema de adopción en nuestro país son homologar las legislaciones locales para establecer juicios sumarios de adopción y consolidar un modelo único de adopción. Además, suprimir la adopción simple o semiplena para permitir la integración del adoptado a una familia de manera integral, con lo que la única figura reconocida por la legislación sería la adopción plena, considerando que la adopción simple constituye un instrumento legal insuficiente para garantizarle al menor en adopción el pleno goce de sus derechos fundamentales. En ese marco, atendiendo a las resoluciones de los especialistas en el tema y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, que advierten la pertinencia de la adopción plena, el Congreso de la Unión aprobó recientemente una serie de modificaciones al Código Civil Federal para derogar la adopción simple, misma que fue promulgada por el Ejecutivo Federal en abril del presente año. Con esta reforma se derogó la adopción simple con la finalidad de crear un único modelo de adopción en todas las entidades federativas bajo la modalidad de adopción plena. La adopción plena reconoce al menor de manera integral, con derechos y obligaciones iguales a los que corresponden a los hijos biológicos. La adopción plena permitirá que el adoptado cuente con los mismos derechos y deberes que un hijo consanguíneo, no únicamente frente a sus adoptantes, sino también frente a toda la familia y núcleo social, con la extinción de aquellos otros derechos y deberes que lo atan a su familia natural, con lo que se le dota de certidumbre al infante y se le integra a una sola familia.
En la legislación de nuestro estado, de Chiapas, la adopción simple resulta plenamente arcaica y violatoria al interés superior de la infancia, puesto que en el artículo 402 del Código Civil Estatal se establece que la adopción puede revocarse por ingratitud del adoptado a través de las siguientes faltas: si comete algún delito doloso contra la persona, la honra, bienes del adoptante, de persona, de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes; si el adoptado formula denuncia o querella contra el adoptante o los adoptantes; si el adoptado rehúsa dar alimentos al adoptante cuando los necesite; y por cometer el adoptado violencia familiar. En este sentido, se advierte lo atrasado e inoperante de la adopción simple, ya que permite que se revoque la adopción incluso por atentados contra la honra del adoptante o sus parientes, dejando al adoptado en total indefensión y total discreción del adoptante a continuar o dar por finalizada la relación de adopción. Compañeras y compañeros diputados, en Acción Nacional nos manifestamos a favor de la adopción. Creemos que esta práctica debe ser reforzada para que más parejas puedan formar una familia y sobre todo para que aquellos niños y jóvenes en situación de desamparo tengan un hogar, crezcan en un entorno familiar y no en las calles o en centros de orfandad bajo la amenaza constante del abandono, el hambre, la explotación o la drogadicción, entre otros. Esta reforma busca acabar con las simulaciones. La adopción es un compromiso social y humano, es una responsabilidad mayúscula. Quien adopta a un bebé, a un niño o a un joven debe comprometerse a brindarle todos los elementos necesarios para su sano desarrollo en un ambiente familiar y social integral. Con la derogación de la adopción simple que hoy se propone, habremos dado un paso más en la consolidación de un marco jurídico que respete el interés superior y los derechos constitucionales de la infancia y la juventud. Yo quisiera agregarles, compañeras y compañeros diputados, que en el año 2002, cuando fui diputada local, trabajamos intensamente con este tema y pudimos avanzar porque la circunstancia entonces era peor. Sin embargo, aprovechando la coyuntura y aprovechando que a nivel federal se ha legislado, se han puesto de acuerdo todas las fuerzas políticas para eliminar las otras formas de adopción, las otras figuras como es la adopción simple o la adopción semiplena, yo pediría que en la comisión respectiva en la que se va a analizar se pudiera tomar en cuenta esto y que los niños, los bebés, los jóvenes que podrán ser adoptados en un futuro en el estado de Chiapas puedan tener todas las garantías que tienen nuestros hijos biológicos. Es cuanto, diputado presidente.